Bienvenidos a la aquelarre de medianoche, donde los relatos se entrelazan con el misterio. En la noche de hoy hablaremos sobre el asesinato de Hello Kitty. Un caso que parece inocente al escuchar su nombre, pero que tiene una historia tan oscura que Internet la sigue recordando hasta el día de hoy. Porque hay casos criminales que son tan perturbadores que Internet los termina recordando con un solo detalle. Un objeto, una fotografía o un lugar. Y honestamente, este caso tiene uno de los nombres más engañosos y aterradores de toda la historia criminal. Porque cuando escuchas el asesinato de Hello Kitty, parece algo absurdo, incluso ficticio. Pero detrás de ese nombre existe uno de los crímenes más perturbadores ocurridos en Hong Kong. Y antes de continuar, queremos advertirte algo. Este episodio trata temas extremadamente fuertes: secuestro, tortura, violencia psicológica. No vamos a entrar en detalles gráficos innecesarios, pero sí es un caso muy pesado. Porque esta historia no da miedo solamente por lo que pasó. Da miedo por el ambiente, por el departamento, por la sensación de encierro y por cómo algo aparentemente inocente terminó convertido en un símbolo de horror. Y lo peor es que esto ocurrió en 1999, no hace siglos, en una época antigua sin tecnología. Fue relativamente reciente, en medio de una sociedad llena de luces, personas y movimiento. Y aún así, durante semanas, una joven permaneció atrapada dentro de un apartamento mientras afuera la vida seguía normalmente. Y cuando finalmente descubrieron lo ocurrido, incluso los investigadores quedaron impactados, porque honestamente parecía una escena sacada de una pesadilla. La víctima se llamaba Fan Man-yi, tenía 23 años y trabajaba como anfitriona en clubes nocturnos de Hong Kong. Algo importante aquí es recordar que muchas veces Internet reduce estos casos al misterio o al morbo, y olvidan que había una persona real detrás de todo. Fan Man-yi había tenido una vida difícil, problemas económicos, ambientes complicados y eventualmente terminó relacionándose con personas peligrosas. Según los reportes, todo comenzó por una disputa relacionada con dinero, y poco a poco la situación escaló hasta convertirse en algo monstruoso. Porque un grupo de hombres decidió secuestrarla y llevarla a un apartamento en Hong Kong, un lugar pequeño, cerrado, oscuro, que eventualmente sería conocido como el apartamento del horror. Creo que una de las razones por las que este caso sigue siendo tan perturbador es el escenario, porque todo ocurrió dentro de un apartamento común, no una bodega abandonada, no una fábrica aislada, un departamento en medio de la ciudad. Imaginen eso, personas caminando afuera, autos pasando, vecinos viviendo sus vidas normalmente, mientras dentro de ese lugar ocurría algo horrible. Según la investigación, Fan Man-yi permaneció retenida ahí durante semanas, y honestamente lo aterrador es imaginar el nivel de miedo y desesperación que debió sentir, porque el apartamento era pequeño, sin escapatoria real, y completamente controlado por sus captores. Y mientras más avanzaba la investigación, más perturbadores se volvían los detalles. Lo más extraño del caso es cómo terminó descubriéndose, porque no fue la policía quien encontró lo ocurrido, fue una joven relacionada con los sospechosos. Ella comenzó a tener pesadillas, decía sentirse perseguida, aseguraba que el espíritu de la víctima la atormentaba constantemente, y eventualmente fue a la policía. Imaginen escuchar eso como investigador, una persona diciendo que un fantasma la llevó a confesar un asesinato.
Al inicio sonaba absurdo, pero cuando comenzaron a investigar, descubrieron que algo terrible realmente había ocurrido. Y aquí es donde nace el nombre, por el que el caso se volvió mundialmente conocido. Porque dentro del apartamento encontraron restos ocultos dentro de una muñeca de Hello Kitty. Y honestamente, ese contraste hace que todo sea muchísimo más perturbador. Porque normalmente Hello Kitty representa algo inocente, infantil, tierno. Y en este caso terminó asociado con uno de los crímenes más oscuros de Hong Kong. Los responsables eran hombres relacionados con crimen organizado y ambientes violentos. Y durante el juicio, muchos detalles dejaron impactada a la opinión pública. Porque el comportamiento de los acusados era extremadamente frío, como si en ciertos momentos no comprendieran completamente la gravedad de lo ocurrido. Y algo que daba muchísimo miedo era la edad de algunos involucrados. Porque había participantes muy jóvenes. Eso hizo que muchísima gente en Hong Kong quedara traumada con el caso, porque rompía completamente la idea de seguridad normal. Después del juicio, los acusados fueron condenados por homicidio involuntario y otros cargos relacionados, pero mucha gente sintió que jamás existió verdadera justicia suficiente para algo tan brutal. Y honestamente, Internet nunca dejó ir este caso. El asesinato de Hello Kitty se convirtió rápidamente en uno de los casos criminales más famosos de Hong Kong. Y no solo por lo perturbador, sino por la atmósfera completa del caso. Porque parecía una leyenda urbana hecha realidad. Un apartamento oscuro, criminales violentos, pesadillas, una confesión relacionada con fantasmas y el detalle de la muñeca de Hello Kitty. Con el tiempo, el departamento se volvió prácticamente un lugar de horror urbano y muchísimas personas comenzaron a crear teorías paranormales alrededor del caso. Algunos aseguraban sentir cosas extrañas cerca del edificio, otros decían que el lugar estaba maldito. Y honestamente, cuando ves las fotografías reales del edificio, sí tiene una vibra incómoda. Pero más allá del terror o las teorías, el caso también dejó una conversación muy fuerte sobre violencia, explotación y crimen organizado en Hong Kong. Porque detrás del misterio había una víctima real, una mujer joven atrapada en un ambiente extremadamente peligroso. Y creo que lo más horrible de este caso es que no hay nada sobrenatural confirmado. No hay demonios, no hay fantasmas reales, solo personas. Y honestamente eso a veces da muchísimo más miedo, porque significa que la crueldad humana puede llegar a niveles difíciles de comprender. También da miedo pensar en el silencio, en los vecinos, en cómo algo tan horrible pudo ocurrir durante tanto tiempo dentro de un edificio común, porque muchas veces creemos que el horror se ve obvio, pero no. A veces está escondido detrás de una puerta cualquiera, en un departamento cualquiera, en medio de una ciudad llena de personas. Más de 20 años después, el caso de Fan Manji sigue siendo uno de los crímenes más perturbadores de Asia. No solo por la violencia, sino por el ambiente extraño y casi irreal que rodeó toda la historia. Y quizás por eso, Internet nunca pudo olvidarlo, porque parece una pesadilla urbana, algo que no debía haber pasado jamás. Pero pasó. Y eso justamente lo hace tan aterrador. Así concluimos
nuestra travesía nocturna. Hasta el próximo conjuro. Buenas noches.